días. Un gusto muy grande, pero además decirte que quienes tenemos una convicción de lo que debe ser una comunicación democrática, federal, bien distribuida en todos los lugares del país, para nosotros un medio de la ciudad de Bariloche, en este caso, si no me equivoco, tiene la misma importancia que una cadena nacional, así que no hacemos, al contrario, no hacemos distingo y yo tengo mi preferencia, digamos, por quienes tratan de hacer una comunicación alternativa. Bueno, le agradecemos a Leo Galo, que es quien nos ha producido esta nota, y sí, nos llama un poquito la atención en la pandemia. Una de las cosas que más descubrimos es la falta del federalismo, cómo el porteño cree que todo, yo soy porteño, pero me llama la atención cómo el porteño vive la vida a través de Buenos Aires, ¿no? Y cree que todo es Buenos Aires. Carlos, bueno, vos sos platense, pero ¿ahora dónde estás? Estoy en Washington, en la capital de Estados Unidos, que es donde tiene la sede la OEA, donde me toca en este momento desempeñarme de una manera bastante inesperada para mí, digamos. No era algo por lo que había luchado, ni que me hubiera encantado hacer, nunca lo había soñado, pero bueno, es donde en este momento me asignaron una tarea, teniendo aquí a un secretario general como Luis Almagro, que representa intereses y posiciones políticas tan antagónicas con las nuestras, ¿no? ¿Y cómo se convive con eso? Bueno, se convive, ¿cómo te podría decir? Se convive como se conviven con tantas calamidades que uno tiene que soportar en la vida, pero no hay convivencia en el sentido de que yo no he tenido ni una sola reunión con él, ni tampoco tengo necesidad de tenerlas. Las posiciones están muy claras. Él acaba de venir de una reunión en Miami con el expresidente Macri, donde se emitieron una cantidad de opiniones que no representan ni de cerca los valores que intentamos representar desde la República Argentina. Así que no hay relación, digamos, salvo la relación formal, como te podría decir, protocolar, que tenemos que tener en algunas reuniones virtuales. Pero desde que yo llegué en agosto nunca tuve ocasión de cruzarme personalmente ni presencialmente con el secretario. Recordamos que tuvo un rol muy feo en Bolivia, donde murió mucha gente, trabajadores, gente que lo único que quería en la vida era llegar a la casa y ver su familia, ¿no? Y en su momento hicimos nota y charlamos con varios de los técnicos de la OEA que estaban en Bolivia y habían quedado enojados con Almagro porque anunció algo que los sorprendió incluso a ellos cuando ellos estaban en el medio de la situación. Bueno, la posición oficial del gobierno argentino, y tal es así que nuestro presidente desempeñó un rol muy, muy importante en el salvoconducto que le permitió la salida del país a Evo Morales, a Álvaro García Linera y a otros dirigentes para asilarse en México y luego en la Argentina, y posteriormente acompañar a Evo Morales hasta la frontera entre Villazón y La Quiaca, ante el retorno de Evo Morales, es que el informe de la OEA, el informe electoral de la OEA en 2019, que planteó que se trataba de un fraude, fue uno de los principales responsables del clima político que luego derivó en el golpe militar, que tuvo como consecuencia dos grandes planos. En el plano general, que fue el retroceso de las políticas económicas que habían generado un gran crecimiento y una gran independencia en Bolivia, y en el otro plano más personal, la responsabilidad sobre masacres y represiones muy fuertes que tuvo sobre todo la población indígena, la mayoría indígena de Bolivia. Un informe electoral que hizo la OEA que luego se comprobó a través de distintos
distintas universidades, inclusive aquí en Estados Unidos hay senadores y diputados estadounidenses que han firmado un informe donde hablan de los errores garrafales que tuvo ese informe electoral de la OEA, porque es un recuento, una lectura del recuento de votos completamente alejada de la realidad, y todo indicaría que estaba de alguna manera conectada con los sectores que luego dieron el golpe de Estado. Tal es así que hace pocos días, el ex ministro, el ministro golpista de Bolivia, el ministro de Gobierno, que había reconocido públicamente la necesidad de combatir de manera armada, con armas de fuego, las manifestaciones en Bolivia, hizo una visita aquí a Washington en plena pandemia y se reunió personalmente con el secretario Almagro, y hace 2 o 3 semanas, si no recuerdo mal, me puedo pasar un día o dos, él recibió también a toda la plana mayor del anterior gobierno de facto de Bolivia. Así que están muy claras las posiciones políticas del secretario general y están muy claras las posiciones políticas antagónicas con eso del gobierno argentino. Para cerrar el capítulo Almagro de esta charla, ¿qué debería pasar para que la OEA tenga un director más progresista, un referente con una mirada más humanista? Mira, Marcelo, es relativa, la pregunta tuya es central y es importante, pero la respuesta es relativa, porque ¿qué debería pasar? Bueno, debería pasar, el secretario general surge del voto de los estados, de los gobiernos. Entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, tener que existan otro tipo de gobiernos en la región. Ahora, ¿por qué? Porque Almagro fue elegido en marzo del año 2020, cuando recién se iniciaban las restricciones por el virus, y fue elegido por 23 votos a favor y 10 votos en contra. Quiere decir que los votos a favor que tuvo fueron más del doble de los países que votamos en contra. Entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, ser que en la OEA se vote de otra manera. Pero, ¿por qué te decía que es relativa? Porque si un día llegáramos a que en América Latina exista nuevamente una mayoría de votos en otra dirección, probablemente los mecanismos de integración regional sean otros, o volvamos a darle mucho protagonismo a CELAC, por ejemplo, que incluye a Cuba, y que no está incluida en la OEA porque fue expulsada en la década de los años 60, cuando recién se iniciaba la Revolución Cubana. ¿Entendés? Entonces, es probable que si existiera otro perfil político en la región, se restablecieran mecanismos de integración como los que supimos tener en su momento con UNASUR, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces la OEA pasaría a un segundo plano, como lo tuvo, un segundo plano como el que estuvo cuando gobernaban otro tipo de gobiernos en la región. Estamos charlando con Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA. Carlos, Igual, permitime una cosa antes de cerrar el capítulo. Una cosa. Yo pensaba, y sería bueno que piensen también la audiencia que nos está escuchando, si con la misma energía con la que este secretario general participa de intervenciones en otros países, tratando de lesionar su soberanía, su autodeterminación, o como ayer o antes de ayer, que se pronunció en favor de una manera completamente distinta a la que hizo Naciones Unidas, a la que hizo la Unión Europea y otros organismos de derechos humanos, se pronunció con un respaldo muy muy grande al gobierno del Estado de Israel. Con la misma energía con la que hace eso, se hubiera dedicado a conseguir vacunas para toda América, sobre todo para los países más pobres, que son las que menos vacunas han accedido, ¿no? ¿Qué diferente sería una organización si en lugar de estar presente para lesionar
determinadas soberanías nacionales estuviera presente para resolver un tema central de la vida y la salud de los americanos. Sí, claro que sí. Ayer veíamos una declaración del presidente norteamericano que habla de que ahora va a donar 80 millones de dosis, porque mencionabas la vacuna, me acordé, digo, perdió un poco de terreno en el liderazgo en esta pandemia, ¿no? Digamos, China y Rusia con su constante apoyo en vacunas, en respiradores, en barbijos, más o menos que le han ganado por lo menos un poco en la dirección de esta situación, ¿no? Bueno, primero decirte que aquí en Estados Unidos, en general, si bien no es en todos los lugares del país igual, pero en general hay un clima diferente al que se está viviendo en la Argentina. Digamos, aquí hay muchísimas vacunas, te llaman para decirte que hay vacunas disponibles, han vacunado a personas muy jóvenes también, adolescentes. Quiere decir que el clima es más de apertura. Una vez que los Estados Unidos tienen de alguna forma encaminado, no digo resuelto, pero encaminado su problema, ofrecen un saldo de varios millones de vacunas al resto del mundo y en particular a América. Ahora, eso enhorabuena, nosotros sinceramente dijimos que nunca le íbamos a poner sello nacional o ideología a las vacunas. Nosotros necesitamos que las argentinas y los argentinos estén vacunados y no vamos a preguntar de dónde viene la vacuna. Es decir, yo sería muy poco sincero si dijera ahora que no me gusta la vacuna estadounidense, cuando hace algunos meses dije que estaba mal decir que no nos gustaban las vacunas rusas. Entonces, la vacuna es la vacuna y cura o trata de aliviar los efectos del virus, y de donde vengan serán bienvenidas. Ahora, ¿por qué Estados Unidos perdió terreno únicamente en el campo de las vacunas, o viene perdiendo terreno en otro tipo de campos mucho más fundamentales, y eso es lo que le hizo perder terreno en la capacidad de ayudar en la pandemia? O te lo podría poner desde el otro lado. El bloque eurasiático, que viene teniendo buenos desempeños en términos de crecimiento económico, de acuerdos comerciales, de crear nuevas instituciones como la Ruta de la Seda, el Banco de Infraestructura Asiático, etcétera, etcétera, y que viene siendo principal socio económico y comercial de la mayor parte de los países del mundo. Es a raíz de ese crecimiento, es a raíz de esa nueva posición geopolítica que les ha permitido desarrollar a sus laboratorios con mucho mayor control estatal las vacunas, los antígenos y demás, y les permitió ayudar, como nos ayudó a la mayoría de los países latinoamericanos, independiente de la ideología, porque Uruguay, por ejemplo, tiene como principal proveedor a las vacunas asiáticas, y lo mismo Brasil, etcétera. Y ahora Chile. Estados Unidos, con este nuevo presidente, claro, dice, bueno, vamos a tratar de equiparar esa ayuda, y a mí me parece que todo lo que implique ayuda en pandemia y fuera de pandemia, bienvenido, porque achica las brechas entre el desarrollo y el subdesarrollo. Ahora hay muchos otros temas pendientes, ¿no? Es decir, estamos pidiendo a los organismos financieros que condonen las deudas, a las empresas de tecnología ambiental más amigable que se instalen gratuitamente en nuestros países, para que no va a ser cosa que se haga ayuda con las vacunas, pero que después nos cobren esa ayuda con posiciones que tengan que ver con el cambio climático y demás, donde nos impongan estándares o nos impongan empresas que lleven adelante esas nuevas tecnologías. Claro, que viene a cambio. Si fuéramos un equipo cercano a usted y tuviéramos que analizar temas que le preocupan, uno imagina, bueno, que lo de Chile ha llamado la atención,
Bolsonaro cargando a la gente que usa barbijo, pero ¿cuáles son los 3 temas que podríamos poner en un top de preocupaciones en la mirada de nuestra América? Mira, así como si se lo estuviera contestando a un analista, a un psicoanalista, te diría, los 3 temas serían: primero la pobreza, segundo la pobreza y tercero la pobreza. Porque hay una situación de desamparo, porque la pobreza no es solo la pobreza en el acceso a bienes o a bienes materiales. La pobreza es la discriminación por el color de la piel. La pobreza es la discriminación por tener un porte físico que no llegue al 1,80 m, 85, como es el porte físico de los países más desarrollados. La pobreza es ser discriminado en un empleo por la presencia, por la vestimenta. Entonces, como para mí, si un dirigente político, esté donde esté, no se ocupa de la igualdad, no se ocupa... Y cuando digo la igualdad, no es el comunismo, que para algunos es una mala palabra, no me refiero a que tenemos que ser todos iguales. Lo que me refiero es que tenemos que construir una plataforma de igualdad para que a partir de ese punto de partida cada uno pueda tener la particularidad que él elija o que la persona elija, ¿no? Para que nos preocupa esto como problema central y casi te diría excluyente de la política. Es decir, si la política no sirve para eso, no tiene sentido que sirva para ninguna otra cosa. Entonces, quienes pensamos eso, la pobreza en este sentido integral que te estaba diciendo, en este sentido ético y no solamente económico, es el problema número 1, es el problema número 2 y es el problema número 3. Paradójicamente en un continente rico, porque esto no es un continente, digamos, podemos decir que la pobreza en América es una decisión política. Mira, Marcelo, absolutamente. Esto que decís me parece que tiene una trascendencia muy grande y hasta el cuerpo diplomático argentino lo estamos incorporando a nuestro lenguaje. Viste que solemos hablar de pueblos pobres o de países pobres. Mentira. Somos países riquísimos con pueblos empobrecidos. O hablamos de personas vulnerables. No. Las personas no son vulnerables. Las personas, la política, la mala administración de los recursos políticos y económicos, las tornó vulneradas. Pero no somos vulnerables por naturaleza. No somos pobres por naturaleza. El día que una persona nace en un hogar pobre y en un hogar rico, es exactamente igual. A partir del momento que nació, depende del contexto que le haya generado la política, se transforma en más o menos vulnerada, o más o menos rica, o más o menos pobre. Pero América y el mundo en general es riquísimo. Lo que ha sucedido es que por haber aceptado gobiernos de colonia y no soberanos en la administración de nuestros recursos, es la renta de esos recursos. Se giró al exterior de nuestros países y a los grandes paraísos fiscales y a los grandes monopolios en lugar de disfrutarlo a los pueblos que somos sus verdaderos dueños. El fin de semana se dio una escena, bueno, vos tenemos más o menos la misma edad, por ahí soy un poquito más grande que vos. La izquierda muchas veces levantó la idea de una convención constituyente como un lugar donde pueden pasar cosas, ¿no? Así ocurrió en la Revolución Francesa, así ocurrió en la Revolución Rusa, la soviética. No digo que esta sea la escena de Chile, pero de alguna manera Chile está en un momento que si lo aprovecha puede ser bisagra, ¿no? Mira, yo te voy a aclarar una cosa por intermedio tuyo a quienes nos estén escuchando, que yo vengo con una práctica, con un ejercicio de las declaraciones de un parlamentario. Pero cuando uno representa al Estado, que es en este caso el mío, y cuando la Argentina, el Estado argentino, el gobierno argentino, si mañana tiene un problema o tiene, por ejemplo, que negociar la construcción de un paso a través de la cordillera, lo tiene que hacer con el actual gobierno de Chile.
yo no debería decir nada que genere un agravio o una ofensa a ese gobierno con el cual mañana otro funcionario argentino tiene que negociar. Creo que se entiende esto que estoy diciendo. En ese marco, creo que la elección de este último fin de semana en Chile marca algunas cosas que son datos objetivos. Primero, un estado de rebeldía, de protesta social, no solamente contra las políticas que se han desarrollado en las últimas décadas y contra ese pacto de legitimidad que viene de la etapa de Pinochet, sino también contra un sistema político que en algunos casos se dice opositor, pero que termina siendo complaciente o integrante del mismo sistema. De ahí que quienes defendían la postura más cercana al gobierno no tuvieron ni siquiera el tercio que esperaban tener, y de ahí también la cantidad de votos con candidaturas independientes. Yo espero que realmente haya una convención constituyente que vaya a fondo, que recupere para el pueblo chileno sus derechos, sus propiedades, sus recursos naturales, el manejo del territorio, y que luego eso se vea plasmada en la próxima elección, no solamente en la próxima constitución, que creo que debería tener modificaciones de fondo, sino también, o qué es lo que el pueblo chileno está expresando, sino también en la futura elección presidencial, que haya grandes coaliciones de unidad que permitan, y que no haya una fragmentación muy grande del sistema, del proceso electoral en Chile. Y algo parecido arrojó la elección de Perú. Yo no me voy a pronunciar no porque no tenga mis simpatías, sino porque no me corresponde como funcionario por un candidato u otro de Perú. Pero lo que sí puedo decir objetivamente es que inesperadamente surge una representación de ese Perú oculto, de ese Perú profundo, de ese Perú indígena, de ese Perú pobre, que no estaba reflejado en el sistema institucional. Entonces, este es un proceso que viene viviendo América Latina y que ojalá nos encuentre tratando de generar movimientos de unificación. ¿Para qué? Para que los pueblos recuperen su soberanía frente a los modelos de saqueo y frente a los modelos neoliberales, ¿no? Estamos charlando con Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA. 2 o 3 temas finales, Carlos, para liberarte. Hoy se cumplen 2 años, si mal no recuerdo, del momento en que Cristina dijo que Alberto Fernández iba a encabezar la fórmula. A partir de ahí hay todo tipo, viste lo que es la Argentina, los medios, se ha llegado a quemar barbijos, se ha insultado a las vacunas, se ha negado la necesidad de una cuarentena. Bueno, desquicio de una oposición que ha trabajado mucho en desgastar la imagen del presidente. ¿Cómo se ve en Estados Unidos, en la OEA, en el marco de la OEA, la situación institucional de la Argentina? No, bueno, afortunadamente nadie se mete con la situación institucional de la Argentina, como sí se han metido en otros países, porque nosotros somos soberanos, como todos los países. Por ejemplo, hace poquito se cuestionó una decisión del presidente de El Salvador, y la tomó en nombre de la Constitución de El Salvador y en nombre de las mayorías que lo habían votado, y la posición argentina fue no interferir en una decisión soberana de ese país, como no se debería interferir en la decisión soberana de ningún país cuando se atiene a la ley y a la Constitución. Así que no es un tema que nos preocupe, que preocupe aquí en OEA, digamos. Sí me preocupa porque mi alma, mi corazón, mi mente sigue estando en Argentina, por más que yo resida en Washington. Y ahí sí te diría que yo creo que aquella decisión de Cristina fue muy importante, porque a ver, Marcelo, no cabe ninguna duda que tenemos un frente con miradas y con componentes distintos. No es la posición
de Sergio Massa, por ejemplo, en muchos aspectos no es igual que la mía. Ahora, te digo con toda honestidad, viendo lo que pasa en el mundo y en el resto de la región, yo prefiero discutir hacia adentro todos los matices que tengamos al interior de nuestra coalición de gobierno y no tener un gobierno neoliberal en la Argentina. Claro que sí, no hay duda. Esa es la cuestión central, esa es la cuestión central. Durante 4 años, por fuga y por deuda, se fueron del país 200.000 millones de dólares. Nada más que a las arcas de los monopolios transnacionales y de los bolsillos de los funcionarios que teníamos en aquel gobierno. Hoy discutimos otras cosas. Desde luego que tenemos miradas diferentes, a mí me ha pasado, inclusive en mi gestión, en mi propia función aquí, tener que discutir mucho. Pero yo prefiero tratar de encontrar comunes denominadores en un gobierno que quizá no tenga la velocidad, no tenga la intensidad que estábamos acostumbrados con Cristina, con Néstor. Bueno, eso es cierto, pero es absolutamente imprescindible preservar este gobierno. ¿Por qué? Porque si vos me dijeras, mira, si este gobierno se debilita, viene una coalición más que va a profundizar más las políticas con relación al poder real, bueno, yo te diría, trabajemos para eso, pero no es así. Si este gobierno se debilitara, lo que vendría en la Argentina sería infinitamente restaurador de los peores intereses. Entonces, prefiero discutir y preservar a fondo la unidad de este frente, a pesar de todos los matices que tiene, porque eso es absolutamente favorable para los intereses del pueblo argentino respecto de lo que sería volver atrás a un gobierno neoliberal. Por último, de una charla que podría durar horas, días pasados un oyente me preguntó por un presidente centroamericano, yo creo que era Honduras, ahora vos nombraste El Salvador. ¿Hay un presidente que se está destacando en el ámbito progresista en Centroamérica? Sí, tal cual, es el presidente de Yacine Bukele, es Bukele, con B larga, es el presidente de El Salvador, que obtuvo una mayoría absoluta que nunca había tenido ningún gobierno, y que a partir de esa mayoría absoluta desplazó a la cúpula del Poder Judicial en su país. ¿Por qué? Porque ese Poder Judicial, que se dice independiente, pero que finalmente termina siendo muy colonizado, como lo vivimos en nuestro país, en lugar de ser garante de instituciones republicanas saludables, son garantes de los intereses del privilegio. Y entonces removió esos intereses. Y según lo que me dijo su propio representante, que acaba de desayunar conmigo aquí en la residencia argentina, no están dispuestos a volver atrás. Y yo lo que le di es todo el respaldo a las decisiones soberanas de su país. Como nos gustaría que suceda en nuestro país, ¿no? Una profunda reforma de una justicia, una justicia que... Vos fíjate cómo estaremos decolonizados culturalmente, que hay un jefe de un tribunal de casación que se le detectan 15 encuentros con el presidente de la República, Macri, y resulta que Macri viene a Miami a decir que él es el defensor de la justicia independiente. Uh-huh. No, está todo traspapelado, todo trastocado. Bueno, hoy tenemos que volver a su lugar. Hoy arrancábamos diciendo cómo contará la historia esto de Pepín Simón, ¿no? El hombre compadre del presidente de la Corte Suprema de la Nación, el hombre que manejó a su antojo operaciones judiciales, que ahora dice él ser el perseguido, ¿no? ¿Cómo lo relatarán esto en 50 años, no? Mira, le recomiendo leerle a la audiencia, si no lo hiciste, un tuit de Graciana Peñafort de hace un rato, hablando de esto. Graciana tiene un cargo muy alto institucional en el Senado que preside Cristina, así que es muy cercana a ella, y acaba de decir, Cristina no se fue del país, Zanini no se fue del país, ninguno de los juzgados, de las personas que fueron juzgadas durante el macrismo se fueron del país, y este hombre ahora se va del país para eludir la responsabilidad judicial cuando es uno de los personajes centrales de la familia judicial, política
y del espionaje del lawfare que vivió la Argentina entre 2016 y 2019. Sí. Final, Carlos. Estamos charlando con Carlos Raimundi, embajador argentino en la OEA. Habitualmente hago la pregunta del mal periodista. ¿Hay algo que te parecía que teníamos que haber tocado y no tocamos? ¿Hay algún tema que te parece que hay que acentuar? No, pero te digo por qué no. Porque yo de manera absoluta, jamás planeo ninguna entrevista. Jamás tengo nada anotado. Cuando a veces un periodista me dice, mirá, podríamos hablar de tal cosa, tal otra, yo le digo, mirá, toquemos el tema que sea, así que como tengo esa manera de encarar estas cosas, lo que sale es lo que tenía que ser. Bueno. No hay otra cosa que decir. Mirá, te cuento una anécdota. Hace un ratito me tuiteó la hija de Leo, que yo había quedado con ella en dar una clase, ¿no? Entonces ella me dice en el WhatsApp, me dice algún tema en particular que quieras tocar o que no quieras tocar, y le respondí, Mahuen, el tema que quieras, el tema que sea. Después está en mí tratarlo con seriedad y con responsabilidad, pero no hay ni temas prohibidos ni temas favoritos. Lo que sale es lo que sale y por esa razón era lo mejor que podía haber sucedido. Tenés un viejo amigo acá en Bariloche, ¿no? Sí, como viejo, ¿no, che? Somos amigos desde antiguo, pero antiguo. pero muy juvenil, como trata de juvenil, fresco, me refiero. Jóvenes no somos por una cuestión de edad, pero tenemos un espíritu. Es decir, yo creo que tanto Leo como yo tenemos mucho más mirada hacia adelante, y si el pasado lo reflejamos en algo es como enseñanza y como faro, pero no quedarnos atrás, ir para adelante, porque lo mejor está por venir. Gracias, Carlos, por la nota. Nos quedó Venezuela afuera. Algún día charlaremos de la triste situación que atraviesa Venezuela.